Argentina o en alguna ciudad del país a alguien se le ocurre un par de cosas, algún legislador o alguna legisladora se le ocurre un par de cosas que le pueden cambiar la vida a las personas y que pueden modificar culturalmente hábitos. Nosotros estamos conversando con un querido amigo que es Alejandro Grillo, que esta semana se mandó dos del medio campo desde mi punto de vista. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlito, querido. Muy buenos días para ustedes. Gracias. Gracias por llamar. No, en realidad, ayer cuando te pregunté si tenías tiempo, fue porque yo en la semana había notado, dentro de todas las cosas que uno recibe, dos iniciativas tuyas que tienen una profundidad importante y para los oyentes para que después lo desarrolle dale como quiera. La primera, él plantea generar en la ciudad de Buenos Aires, en todos los poderes del Estado, un curso sobre cuestiones de odio y genocidio, que ahora lo va a explicar, y discriminación. Y la segunda le quiere dar inicio a la confección de un código de planeamiento urbano, de un código ambiental, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, que es un mandato constitucional, que yo no sé si lo pensaste bien, Alejandro, pero eso se mete hasta en las condiciones de trabajo de esta ciudad cuando terminen de armarlo. Es revolucionario armar un código ambiental en este país. De hecho, por eso no hay uno en la nación todavía, ¿no? ¿Por dónde querés Sí. empezar? Bueno, por el final. Dale. Lo del código ambiental, la verdad que es una idea de trabajo que yo venía remándola desde antes de llegar a la legislatura. Me fui involucrando en el tema ambiental hace tiempo. Ya desde antes de la campaña de Leandro del 23, nosotros durante el 22 y todo el 22 y todo el 23 estuvimos trabajando con equipos de laburo de profesionales, de exfuncionarios, muchos militantes, en la confección de un programa de gobierno. Ese programa de gobierno, en el espíritu del programa de gobierno, estaba soportado fundamentalmente desde una perspectiva y una mirada ambiental. Y ahí nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, en realidad volvimos a leer que la ciudad de Buenos Aires, desde su autonomía, hace ya casi 30 años, adeuda aún un sistema de normas y de codificación y de reglamentación en cuanto a políticas ambientales, que deberían cruzar y transversalmente toda la... Disculpa que estoy caminando, pero ahora acabo de llegar a un lugar a sentarme. Que cruza transversalmente toda la vida. Vos tocaste uno de los temas que es el laboral, pero hay un tema que fue fundamental el año pasado en la legislatura, que trabajamos, que es el Código Urbanístico. Claro. Y se sancionó una nueva reforma al Código Urbanístico sin tener todavía vigente un Código Ambiental. Entonces, como muy bien señalaste, por mandato constitucional la ciudad debe sancionar su código ambiental. Pero además, como hace 30 años que tenemos autonomía, constitución y otros códigos, y no tenemos el ambiental, hace 2 años la justicia falló también en favor de la ciudadanía y obligó a la legislatura a sancionar su código ambiental. Lo que pasa que hasta este momento no hubo acuerdos para comenzar a trazar esa elaboración. Imagínate que desarrollar un código de cualquier índole es un trabajo muy minucioso, tedioso, engorroso. Tenés que recolectar normativas múltiples y también tenés que abordar múltiples dimensiones. Uh-huh. Así que nosotros logramos, después de esfuerzo y después de haber logrado ponernos de acuerdo con otros bloques, y en la última sesión pudimos votar sobre tablas un proyecto mío del año pasado, que es el 2222, que crea la mesa de trabajo, de desarrollo del trabajo del Código Ambiental, y en la cual tenemos 2 años por delante de trabajo exhaustivo, un primer año de relevamiento, de diagnóstico y de recolección de normas y de encuentros con múltiples sectores de la sociedad civil, con múltiples órganos de los distintos poderes. Mi intención también es poder llevar este debate y esta discusión a las 15 comunas de la ciudad, Uh-huh. tomar contacto con las juntas comunales, con los consejos consultivos y con las organizaciones ambientalistas y con los colectivos barriales
que se vienen dedicando al tema y que sea lo más participativo posible. Y después en el segundo año, sí, ir dándole forma ya específica a lo que va a ser, a los distintos digestos que van a comprender el código. Está muy bien. Eso por un lado. Ujú. Después, el otro tema que me había señalado era la eh, Los cursos sobre odio me pareció ¿perdón? fantástico. Digo, pero desarrollarlo también. Sí. Era sí, la capacitación y formación, Exactamente. cursos para prevenir y desalentar los discursos de odio, que traen aparejados los discursos de odio, políticas de posiciones negacionistas y muchas veces ni siquiera involucramientos con los genocidios, ¿viste? Ujú, Sobre todo estamos viviendo en un momento de dolor, de terrible dolor hasta mundial. ujú, Eh, por supuesto que lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Medio Oriente y lo que pasa en Ucrania y Rusia y lo que pasa en Artsaj con el pueblo armenio y lo que ujú. pasa en múltiples lugares del mundo, para mí, para nosotros, un funcionario público, los agentes públicos de la Ciudad de Buenos Aires, de sus distintos poderes, no pueden ser ajenos a la dimensión ética de tener en cuenta que cuando están representando al gobierno tienen que saber cómo desalentar discursos de odio, tienen que saber cuáles son los genocidios que condena los genocidios en general y las políticas de discriminación que condena el Estado argentino. Y la verdad que tuve buena recepción por parte, por supuesto, de mis compañeros, pero también de compañeros de otros, de colegas de otros bloques. Así que la primera refería a la mesa del Código Ambiental, ya es ley, y vamos a comenzar a trabajar en las próximas semanas. Y la segunda está en la Comisión de Derechos Humanos y esperamos que también en las próximas semanas darle tratamiento primero de despacho de comisión para después llevarlo al recinto. No, vos sabés que antes de hablar contigo estuve hablando con Vanina Biasi hoy, que va a ser colega tuya a partir del 10 de diciembre, fue elegida legisladora. Y, Sí, sí, sí. y yo la llamé porque ya está procesada justamente por una cuestión vinculada no te soy honesto, desde mi mirada al genocidio que se está perpetrando en Palestina, en la Franja de Gaza, porque el miércoles un diputado nacional en la otra punta del arco ideológico, como Nicolás Mazo, se mandó un discurso que merece ser analizado por la dirigencia política, caracterizando correctamente la situación. Después, matices y esto que el otro, ¿no? Y yo le decía a Vanina, mira, si no hubiera sido porque nadie se va a meter con Mazot, ningún juez, ningún fiscal, nadie se va a meter con Mazot, ni la DAIA, nadie, este, hasta serviría para proteger el discurso de la racionalidad, que es lo que estás planteando. Porque en Claro. definitiva, nosotros notamos en este tiempo que un bebé de Estados Unidos vale mucho más que un bebé en otra parte del mundo, ¿no? Una vez más, por ejemplo. Sí. Y son bebés, digo. Yo no. Yo en una semana donde vemos a un gobierno en un tobogán sin fin, empieza a haber este tipo de reacciones o este tipo de acciones como las que estás planteando vos acá, que yo no sé cómo lo es, pero esto es una última pregunta por hoy para que la desarrolles largo, ¿eh? Me parece que esta Sí. idea de la batalla cultural, que 10 años, 20 años duró 5 minutos, ¿no? Sí. Hola. Digo, me parece que eso que está está agonizando esta cuestión de que venían por una batalla cultural a cambiar la manera de pensar y de ver las cosas e instalar la confrontación permanente. No sé si producto de que se caen a pedazos en lo económico, que están agotados o que los agarraron con coima, pero pareciera que está medio terminada esta cuestión, ¿no? Sí, a mí me gustaría no subestimarlos, Ok. ser precavido. Eh, Cuando pensábamos que la postulación de un personaje como Javier Milei era imposible que sea presidente, después nos llevamos la triste sorpresa de tener que aguantarnos un experimento social como el que nos estamos aguantando. Pero por supuesto que, Carlos, este proceso, más allá de Milei,
ya hemos vivido estas políticas Ujú. reiteradas veces a lo largo de nuestra historia y ya sabemos cómo termina la película. Eh, Antes de ayer estaba charlando con mi hijo, que tiene 20 años, y que agarrando de ejemplo de la película Plata Dulce, le trataba de explicarle cómo es el funcionamiento, por qué esto ya pasó en la Argentina. Me decía, ¿cómo que ya pasó? Claro, esto ya pasó. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿De qué manera? Y bueno, ya vivimos esta situación. Es un desastre. Mi temor es la frustración del pueblo, Obvio. porque este tipo eh, llegó entre otras tantas cosas porque también fracasó previamente, fracasaron distintos gobiernos antes que Ujú. llegue Milei. Y esta es una nueva frustración que va a sumar el pueblo argentino. Para lo cual es una obligación política, moral nuestra, construir una alternativa capaz y suficiente y capaz de interpretar a una nueva Argentina. Nosotros tenemos que volver a ser una Argentina industrializada, una Argentina de oportunidades, de conquista de derechos y no de cercenarlos. Y bueno, en eso nosotros trabajamos día a día. Ayer a la noche estuvimos en la Facultad de Medicina haciendo el lanzamiento de nuestra lista en la ciudad de Fuerza Patria, que encabezan Mariano Recalde como senador y Tai Hackman como diputado nacional, y estuvimos junto con Leandro y compañeros y compañeras acompañando el lanzamiento en la Facultad de Medicina. Estamos entusiasmados, somos optimistas, pero siempre con los pies sobre la tierra. Está bien, hablando de eso, ¿qué diferencia ves en el ánimo, o percibís, o crees que hay, en el ánimo social con relación a la elección de legisladores de mayo y la actual? No, es otro país. Esto es otro país. Acordate que en mayo, el mismo mayo, poquitos días antes de la elección, el gobierno nacional había recibido 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario y había liberado el cepo cambiario. Y la gente estaba desesperada yendo a comprar dólares. Parece mentira, pero en pocos meses cambió completamente la situación. Hoy es otro el contexto. Es otro el contexto. Hoy tenemos, aparte, acusaciones con indicios muy duros, muy fuertes de caso de corrupción. Te agrego, presenté y fue votado por el recinto, por la legislatura, un pedido de informe que yo le hago al jefe de gobierno para saber Es cuántos y en verdad, qué me olvidé. condiciones están los contratos, si es que tiene contrato vigente de la Suiza Argentina con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos información de que hay más de 50. Le preguntamos al jefe de gobierno, esperamos en los próximos días recibir esa información. Gracias, que tengas un buen fin de semana, Ale. El título de esta nota creo que va a ser: los funcionarios públicos deben saber cómo desalentar discursos de odio. Me parece que es apropiado para el Exactamente. contenido de lo que estuvimos charlando. Me alegro mucho de escucharte, Carlos, como siempre, sos un fenómeno, te admiro y te quiero mucho. Hacemos lo que podemos, Ale, gracias.